En el siguiente video se mostrará el programa K1. El programa K1 resuelve la comprobación de diseño de tuberías simples, lo que significa que se conocen los parámetros de diseño, tales como lo son el diámetro, la rugosidad, pendiente y entre otros, pero se desea conocer el caudal, velocidad y tipo de flujo. Para el cálculo se utilizó el diagrama del libro de hidráulica de tuberías de Juan Saldarriaga. El código se inscribió y se compiló en Codeblox y su interfaz se diseñó en Visual Studio 2015. La hidráulica de tuberías simple se refiere al flujo que pasa por una tubería sin derivaciones de otros tubos ni accesorios que afecten significativamente al flujo y su energía, por ejemplo, el uso de válvulas o de bombas de impulsión. Para la comprobación de diseño, o sea, el cálculo del caudal que pasa por un tubo, se utiliza la ecuación de Bernoulli, basada en la conservación de la energía, que nos dice que la suma de las energías en un punto aguas arriba, o sea, la energía potencial o de posición, la energía cinética y la energía de presión dentro del tubo, será igual a la suma de estas menos las pérdidas de energía por fricción y por accesorios menores en otro punto aguas abajo. C++ es un lenguaje de programación de nivel medio con amplia utilización en la programación dirigida a objetos y por supuesto a la programación estructurada. Se decidió utilizar este lenguaje pues es de los lenguajes más útiles que puede ser traducido a otros idiomas fácilmente, ya que si se logra manejar este idioma es muy fácil aprender otros. C++ tiene el siguiente esquema de programación: un espacio para las librerías, un espacio para las variables globales, un espacio para las funciones creadas por el usuario y el código principal del programa ejecutado por la función main. No sobra decir que el compilador es parte fundamental de la ejecución y para los que no saben cómo funciona, básicamente es un programa que revisa la sintaxis del código, su ortografía entre comillas, y lo traduce a binario, el lenguaje de máquina para su ejecución. Para empezar a programar en C++ tenemos que declarar las librerías que vamos a utilizar. Para aclarar, las librerías son como diccionarios que contienen palabras denominadas funciones que nos ayudan a realizar acciones específicas. En este caso utilizaremos IOStream, que sirve para introducir e imprimir datos en pantalla, y la librería mat.h, que sirve para utilizar funciones matemáticas, por ejemplo, raíces, potencias, algoritmos, etc. Definimos el valor de pi, ya que este valor no está incluido en ninguna librería. Esta línea de código siempre tiene que ser usada, sirve para que las funciones de la librería queden guardadas en un espacio interno en el compilador llamado std. Eso evita que si por error sobreescribimos una variable con esos nombres no afecte la compilación. A continuación proseguiremos a seguir la secuencia de cálculos según el algoritmo de Saldarriaga para tuberías simples. Paso 1. En primer lugar vamos a declarar todas las variables necesarias a lo largo del programa para hacer los cálculos. Para ello creamos las siguientes variables: diámetro, carga hidráulica o altura, pérdidas por fricción, densidad, viscosidad, cota final, longitud, velocidad. Coeficiente de rugosidad, pérdidas menores, error de cálculo, pérdidas totales, factor de fricción y número de Reynolds. A continuación pedimos al usuario que digite algunos valores conocidos mediante los siguientes códigos. Paso 2. Asumir las pérdidas de energía en el sistema. Como aún no conocemos las pérdidas por fricción, pues no tenemos el coeficiente de Darcy-Weisbach, asumimos que las pérdidas por fricción serán igual a la altura entre cotas. Esto se puede hacer ya que en la hidráulica la energía puede medirse en metros de agua. Se adopta este valor inicial de HF porque para comprobación de diseño se calcula con el valor más crítico, que es cuando el agua llega con la energía mínima para salir por el extremo del tubo. A esto también se le llama pérdidas máximas permisibles.
luego se le calculan las pérdidas menores y al final del cálculo se ajusta dentro de las pérdidas permisibles. Entonces creamos una variable hf que sea igual a h menos z2 y aprovechamos para crear variables que nos ayudarán más adelante con los cálculos. Para ello ponemos la variable error, caudal, un contador i que comenzará con el valor de 0. Antes de seguir con el diagrama, imprimimos un formato de tabla para que las posteriores iteraciones queden a la vista del usuario. Paso 3. Este paso lo vamos a omitir ya que podemos prescindir de él y calcularlo más adelante. Empezamos con el ciclo de iteraciones para calcular la velocidad y las pérdidas de energía que parará cuando la diferencia numérica entre la iteración de hf sea tan pequeña que podamos estar seguros de que por más que iteremos ese valor no va a cambiar. En programación se usan ciclos de iteración llamados bucles, los cuales se repiten un código hasta completar un objetivo. Los más utilizados son los bucles for y los bucles while. La diferencia entre estos dos radica en que los ciclos for sabemos cuántas iteraciones va a tener un proceso, mientras que en los bucles while no lo sabemos. En este caso utilizaremos el ciclo while ya que no podemos saber en cuántas iteraciones el resultado será óptimo. Se debe agregar un mecanismo para que el bucle pare. Para controlar la ejecución del bucle creamos una variable booleana. Estas variables tienen la función de devolver el valor de 1 o 0, o mejor dicho, de verdadero y falso. Aunque para el bucle también es posible poner otro tipo de condición sin necesidad de utilizar la variable booleana, la utilizaremos para ver el funcionamiento de esta. Creamos una variable booleana llamada resultado con valor true y lo ponemos como parámetro en el while. Ahora empezamos el ciclo introduciendo el contador i previamente declarado y le sumamos 1 para la primera iteración. Luego calculamos la velocidad del flujo según la ecuación del desarrollo analítico entre la ecuación de Darcy-Weisbach y Colebrook-White, conocida en Colombia como el Padre Nuestro. No se entrará en detalles sobre la escritura de esta ecuación, sin embargo, así se vería utilizando las palabras de la librería mat.h. Ahora calculamos el nuevo valor real de las pérdidas por fricción de la siguiente manera. Lo llamaremos HF2. También podemos poner las pérdidas menores resultantes a pesar de no estar en el algoritmo. Lo llamaremos HM. En este punto llegamos a un lugar de decisión del bucle. Aquí es donde comprobamos si queremos continuar con la iteración o si llegamos al resultado esperado. Para ello calculamos el error esperado, o sea, el valor numérico de la diferencia entre las pérdidas por fricción establecido y el calculado. Posteriormente lo evaluamos, pero antes de eso escribimos el siguiente código para visualizar en pantalla cada iteración. Bien, ahora evaluamos la continuidad de nuestro código según la condición de que si el valor de la variable llamada error es menor o igual al error adoptado por el usuario, la variable de control booleana llamada resultado será de valor false. Si esto ocurre, la condición de ejecución del ciclo while no continuará y saltará a la siguiente línea de código. De no ser así, se invertirá el valor de hf. El calculado ahora será el anterior. Una vez haya terminado de iterar el ciclo y sea false la condición de resuelto, solo queda imprimir los resultados obtenidos. Paso 4. Se calcula el valor del caudal con el valor de la velocidad y pérdidas por fricción calculados. De igual manera calculamos el número de Reynolds y el factor de fricción que nos pueden ser útiles para su análisis. Finalmente, mediante una condición imprimimos los resultados y evaluamos la condición del número de Reynolds para determinar el tipo de flujo y su posterior análisis. Para los que se pregunten de qué forma se obtuvo el factor de fricción sin necesidad de utilizar el método de Newton-Raphson, la respuesta es que no fue necesario ya que es un problema de comprobación y no de diseño. O sea que ya tenemos el valor del diámetro y como asumimos el valor de hf, podemos fácilmente despejar ese factor directamente en la ecuación de Darcy. Ahora compilamos el programa y ya podemos ver los resultados.
Para realizar la interfaz gráfica del programa tenemos que utilizar otros programas especializados como Visual Studio, en cuyo caso se utilizó para mejorar la experiencia del usuario, añadiéndole una barra dinámica para graduar el valor de la temperatura del agua y ahorrándonos un par de cálculos. Esto será explicado en otra oportunidad. Para terminar, comprobaremos los resultados con un ejercicio.